Amante Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder desarrollar esta programación y que sea de bendición para todos cuantos en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía radial. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, esperando que por la gracia de nuestro Padre Celestial se encuentren bien en estos momentos de nuestra vida, y lo que su Espíritu nos va a permitir compartir sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Estuvimos analizando un tema que es muy importante, la no Trinidad. Y estuvimos meditando acerca de que la doctrina de la Trinidad es un dogma mediante la cual se rige la Iglesia Católica Apostólica Romana, y entonces, como supuestamente protestantes, no debiéramos tener ningún punto en común con ella. Porque si tenemos algún punto en común con ella, no somos protestantes, somos amigos de Roma. Hemos estado hablando, y cuando digo hablando me refiero analizando, estudiando, comparando pasaje con pasaje, la creencia de una deidad compuesta tan solamente por el Padre y por el Hijo. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 16, el emisario de los gentiles, Pablo, nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Elohim. Y es evidente, hermano y hermana, que precisamente el desconocimiento de la misma Escritura es lo que me llega a creer y a enseñar errores traídos de nuestros antepasados con una mente totalmente católica, apostólica, romana. Cuando uno lee la Escritura y la estudia, pero el gran problema de hoy día es que la gente no estudia la Escritura, ni siquiera los líderes la estudian con esa reverencia que deberían de tener, porque es la palabra que va a ser presentada, y esa palabra tiene que tener poder para transformar nuestras viejas naturalezas inclinadas hacia el mal, para ser nuevas criaturas. Al no estudiarlas, la feligresía se ha acostumbrado a unos cánticos de sirena, a un evangelio de prosperidad, a un evangelio de paz, y ahora que están viniendo las vacas flacas, ahora estamos viendo que no hay ningún evangelio de paz y no hay ningún evangelio de prosperidad, porque cada vez estamos peor. Y cuando yo analizo la Escritura, en las buenas nuevas de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 18, la Reina Valera que uso ante ustedes lleva como título: el mundo os aborrecerá. Yo no veo que el mundo aborrezca al cristianismo, por decirlo así de alguna manera. Yo no lo veo. Yo no veo que el mundo desprecie al cristianismo en términos generales. No, ¿por qué? Porque apenas hay diferencia entre el mundo y el cristianismo. En el verso 18, en palabras del mismo Redentor, dice: si el mundo os aborrece. ¿Está siendo usted aborrecido por el mundo? ¿Está siendo usted aborrecido por el mundo?
¿O será todo lo contrario? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Evangelio de hoy día es paz y prosperidad. A nadie le gusta ser aborrecido. A nadie le gusta ser dejado al margen, visto como una mala persona siendo buena. El verdadero Evangelio tendría que habernos llevado a eso, a que el mundo nos aborreciera por ser diferentes al mundo, por no participar de las cosas del mundo, por decir, no hago esto. Y cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia experiencia para poder ver si realmente el mundo nos aborrece o somos nosotros los que amamos al mundo y por amor al mundo nos convertimos en enemigos de Elohim y el amor del Padre no está en nosotros. Tiago 4, verso 4 y 1 Juan capítulo 2, verso 15. Porque nos sigue diciendo el verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Será eso una realidad, hermano y hermana? ¿Cómo el mundo podrá aborrecernos si seguimos con las mismas creencias de ellos? ¿Cómo el mundo podrá aborrecernos si seguimos guardando el domingo cuando la Biblia me indica que solamente es el sábado, el verdadero día de reposo y de adoración más que los otros 6 días de la semana? ¿Cómo el mundo podrá aborrecernos si seguimos diciendo que son 3 dioses, lo mismo que el mundo cree en una Trinidad compuesta según ellos por 3 dioses? Y no toco, de momento, la otra doctrina que juntamente con esas dos son puntos comunes con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Llegará el momento que tocaremos ese tercer punto, pero yo quiero seguir centrándome en la importancia de poder entender que no hay Trinidad, hermano y hermana que me escuchan. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 22, después de que Yahshua había resucitado, se presenta ante sus discípulos, aparece a los discípulos en aquella misma noche de su resurrección, y allí en el verso 22 del capítulo 20 de Juan, dice lo siguiente, y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo el Redentor del mundo para que los discípulos recibieran el Espíritu Santo? Sopló. ¿Qué es lo que hizo el mismo Creador cuando formó del polvo de la tierra aquel cuerpo que cuando tuvo vida se llamó Adán? ¿Y qué hizo para que Adán tuviera vida? Sopló. ¡Qué casualidad! Sopló. El Espíritu Santo por ninguna razón es un tercer Dios, es un don, es el carácter, es el poder que tanto en la creación como después en la resurrección, el mismo Creador, posteriormente Redentor, primero sopló sobre Adán para recibir el carácter del Hijo para ser hecho a su imagen, a su semejanza. Y después de su resurrección sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo
el poder que ellos necesitaban para comenzar a predicar las buenas nuevas del plan de la salvación. Pero muchos dicen que tienen el don del Espíritu Santo mientras siguen siendo transgresores de esa misma ley. Y la Escritura me dice que el Espíritu Santo no es dado a los pecadores, sino todo lo contrario, a aquellos que le obedecen. Veamos otra cita, Romanos capítulo 8, versos 9 y 10. Lleva como título, Viviendo en el Espíritu. Allí en el verso 9 y el verso 10 me dice quién es ese Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne. Y aquí ya comienza a diferenciar una cosa de la otra. Mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros ya no vivís complaciéndoos con los deseos carnales que antes teníais. Mas vosotros ya no vivís dando rienda suelta a ese paladar pervertido para seguir comiendo lo que antes tanto os gustaba. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu, cuando llega a mi corazón, lo primero que hace es convencerme de pecado. Cuando el Espíritu llega a tu corazón, lo primero que hace es decirte, cuidado Ernesto, porque lo que estás haciendo es pecado. Me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para que deje de vivir bajo la carne y pueda ahora comenzar a vivir bajo los frutos del Espíritu, que es totalmente obediencia a los mandamientos del Creador. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Elohim, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yahshua, no es de él. Pero, si Yahshua mora en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y en el verso 11 al final dice, por su Espíritu que mora en vosotros. Es evidente, hermano y hermana, que la Escritura me habla solamente del mismo Espíritu. El Espíritu del Padre, que viene a través del Hijo, que se convierte en el Espíritu de Yahshua. Y es por medio de su Espíritu, como Yahshua puede morar en ti y en mí, como lo dice el verso 10. Pero si Yahshua está en vosotros, ¿cómo? A través de su propio Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el verso 9 de Romano 8, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yahshua, no es de él. ¿Aparece en algún lugar un tercer Dios llamado Espíritu Santo? Pero si decimos que Cristo está en nosotros, pero si decimos que Yahshua está en nosotros, es a través de su propio Espíritu. Que ese es el misterio. Cómo Él, estando en el cielo, nos puede enviar su Espíritu, su poder, su carácter, para que ya no vivamos según la carne, sino que vivamos según el Espíritu. ¿Para qué? Para que ahora seamos espirituales y no carnales. Y nos dice el verso 11,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, ¿quién levantó de los muertos a Yeshua? ¿El Espíritu Santo, el tercer Dios? ¿O el Espíritu del Padre que dijo, levántate? El que levantó de los muertos al Mesías Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. ¿Lo recuerdan? No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Y en el verso 14 aparece otra vez el Espíritu de Elohim. Ay, mi querido hermano y hermana, a veces cuesta mucho salir de los engaños. Cuesta mucho precisamente porque no dedicamos tiempo al estudio de la Sagrada Escritura. Porque es mucho más fácil seguir las corrientes del mundo antes que alejarnos del mundo para convertirnos en hijos de Elohim. Y eso es lo que marca la diferencia. Nos gusta el mundo, nos gusta participar de las cosas del mundo, nos gusta estar donde el mundo está, nos gusta estar en una iglesia donde esté llena, pero no importa si tiene la verdad, está llena. Cuando el mismo Creador dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. El sábado por la tarde estuvimos en Altabarda visitando una familia. Allí estaba él. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, dijo Yeshua. Allí estaba él, porque estábamos analizando aspectos de la Sagrada Escritura. Pero hoy aquel refrán que no sé si usted lo puede conocer, ¿dónde va Vicente? A donde va la gente. No importa dónde vaya la gente, allí voy a ir yo. Si la gente se tira por un hoyo, allí me tiro yo. Y lamentablemente así sucede con la gran mayoría de personas que no pueden parar a pensar y decir, bueno, ¿estaré equivocado? ¿Estaré errada? Pero la salvación es personal, pero el mensaje es universal. No hay Trinidad para nada. El que tenga oído para oír, que escuche. Veamos 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo es Yahweh? ¿Cómo es Elohim? Espíritu. ¿Santo por qué? Porque Él nunca pecó. ¿Entienden? Espíritu, aliento, poder, mente, carácter. Y santo, porque nunca pecó. Por lo tanto, Yahweh, Elohim, Yeshua, resucitado, glorificado, es espíritu. No es carnal, es espiritual, es espíritu. Y santo, porque nunca pecó. Porque la palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de todo lo carnal. Y cuando yo entiendo esa definición de espíritu y santo, entonces quedo más convencido de que nos han engañado con un tercer Dios llamado Espíritu Santo que no existe. Porque Elohim es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Él, donde está el carácter de Él, donde está la mente de Él, donde está su poder, allí hay libertad. ¿Libertad para qué?
para guardar esa ley de la libertad, para no ser esclavos del pecado. Cuando uno obedece los 10 mandamientos, se siente libre, porque no está sujeto a la esclavitud del pecado, no está sujeto a las garras de Satanás, y es un ser totalmente libre. Y en la obediencia a la ley me indica que al ser obediente, uno queda totalmente en libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Elohim mora en uno para hacerlo obediente. Veamos otro punto, Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba. Y después pone Padre. Abba en hebreo significa Padre. ¿Entienden? Por cuanto sois hijos, si somos hijos debemos ser obedientes, obedientes a nuestros padres, obedientes a nuestro Padre Celestial. Si me amas, guarda mis mandamientos. Para poder ser hijos de Él, me dice en 1 Juan capítulo 3, tengo que haber dejado la esclavitud del pecado para convertirme entonces por su gracia en hijos de Elohim, y el hijo de Elohim no practica el pecado, no practica el pecado, por lo tanto está obedeciendo los mandamientos. Y Saúl en esa condición me dice, y por cuanto sois hijos, por cuanto ya hemos salido de la esclavitud del mundo, cuando ya hemos dejado de ser hijos del trueno, por amor a Él, porque Él nos amó primero, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de ¿quién? Si lo estás leyendo, hermano y hermana, el espíritu de quién envió el Padre a tu corazón, si realmente eres un hijo de Él, el espíritu de su Hijo. ¿Por qué? Porque no hay otro más. Hay un solo Elohim y un solo mediador entre Él y los hombres. Yahshua el Mesías, hombre. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Por lo tanto, el Padre envía, si somos creyentes, el espíritu de su Hijo, el espíritu de nuestro único mediador entre el Padre y nosotros como pecadores. Vamos entendiéndolo, hermano y hermana. Vamos entendiéndolo. La Biblia es clara, hermano y hermana, pero clara, es rotunda. El gran problema es estudiar la temática en cuestión, estudiarla con oración, con humildad, y pedir a nuestro Padre Celestial, danos discernimiento para salir de los engaños de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, si usted quiere seguir teniendo una mente católica diciendo que es protestante, sepa que usted está formando parte de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Porque solamente hallará Padre e Hijo, y el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo, tanto en el Viejo Testamento se presenta el Yahweh del Viejo Testamento, era el Hijo en el Nuevo Testamento, y Él habla en el Viejo, derramaré de mi Espíritu. Yo soy vuestro Consolador. Isaías 51, verso 12. Y en el Nuevo Testamento hallamos que el Padre envía al Espíritu de su Hijo. Y solamente tenemos un mediador.
Por lo tanto, lo que el Padre envía a nosotros es el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de nuestro único mediador entre el Padre y nosotros, que es el mismo Hijo, tal como lo hallamos en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Veamos Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 19. Filipenses capítulo 1, verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de ¿quién, hermano y hermana? ¿El Espíritu de quién? Porque deberíamos hacer como los bereanos, no tan solamente escuchar, ¿no? Si usted está en casa y tiene la oportunidad de tener la Biblia, usted debiera de abrir la Biblia para poder seguir lo que usted está escuchando, para que vea que no le estamos mintiendo, sino que estamos sacando versos y desarrollando esos pasajes que hallamos en la Sagrada Escritura, para que vea que no le estamos mintiendo. Pero Pablo en su carta a los hermanos de Filipo, en el capítulo 1, verso 19, nos dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de ¿quién? Del Espíritu de Yeshua, el Mesías, esto resultará en mi liberación. ¿Espíritu de quién, hermano y hermana? ¿Espíritu de quién? Veamos otra cita, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Nos dice así el apóstol Pedro: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, el Espíritu Santo, el Espíritu de quién, dice Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos. Lo vamos entendiendo, hermano y hermana, lo vamos comprendiendo. Estamos viendo cómo a la luz de la Escritura, Padre e Hijo nada más, Padre e Hijo, un solo mediador entre el Padre y nosotros, el Hijo. ¿Cuántos abogados tenemos? ¿Cuántos abogados tenemos entre el Padre y nosotros? ¿Tendremos dos? ¿Tendremos tres? ¿Cuántos? Veamos 1 de Juan capítulo 2, verso 1. 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¡Ay! En el año 90 aproximadamente, a la última década del primer siglo de nuestra era, el apóstol Juan, bajo inspiración divina, en la isla rocosa de Patmos o donde estuviera, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La ley estaba vigente todavía. Los 10 mandamientos estaban vigentes todavía. En un día de sábado, él recibió la revelación del Apocalipsis, tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Porque no hay otro día de Elohim. El sábado fue hecho por causa del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. Él fue el autor del día de reposo y es el dueño del día de reposo. Y en el único día donde él se identifica como dueño y sábado, apareció a Juan en la isla rocosa de Patmos. Y en 1 Juan capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿A quién? Al Espíritu Santo, tercer Dios, a Jesucristo, a Yahshua, el Mesías, el justo. Y nos dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que el cuerno pequeño, la Iglesia Católica, pensaría en cambiar juntamente con la ley y los tiempos. Y en el verso 4 me dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, ¿cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos mentirosos hay que dicen, no, yo conozco a Jesús, su espíritu está en mí? La Escritura me dice, aquel que dice, yo conozco a Jesús, yo tengo su espíritu, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, el que estudia su palabra, el que obedece su palabra, el que le ama guardando sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Haciendo bien. Verso 13 de 1 de Juan capítulo 4. En la misma carta, 1 de Juan capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué? ¿Qué es lo que él nos ha dado si le amamos y guardamos sus mandamientos? ¿Qué es lo que él nos ha dado? De su espíritu, de su carácter, de su poder. ¿Para qué? Para volver a tener la imagen, el carácter que Adán perdió por causa de su pecado. Para eso vino el Hijo del Hombre, hermano y hermana. Para eso él derrama su espíritu, para restaurar en nosotros la imagen, el carácter que Adán perdió por causa de su desobediencia. Para que podamos sentir deseos de amarle y al amarle ser obedientes guardando sus mandamientos. ¿Entienden, hermanos y hermanas? Y concluyo esta reflexión de hoy en el capítulo 5, verso 3 y 4. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Has vencido al mundo? ¿Has vencido al pecado? ¿Has vencido a tus inclinaciones carnales? ¿Has vencido a tu paladar pervertido, en el cual estás acostumbrado a comer lo que sea, y sabiendo que no hay que comerlo, sigues comiendo? ¿Es esto la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe? ¿O si acaso seremos todavía como el mundo, presumiendo haber salido del mundo, mientras seguimos todavía siendo amigos y complaciéndonos en las cosas que tanto nos han gustado de este mundo?
Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder seguir desarrollando esta reflexión. Sé, Padre, que es conflictiva para muchos, sé que algunos rasgarán sus vestiduras, pero también sé que solamente tus ovejas escucharán tu voz a través de tu palabra y tus ovejas te seguirán. Yo sé, Padre Celestial, que tú tienes ovejas en esta radio que están escuchando estos programas que tú me inspiras. Te pido por ellas, para que sean sensibles a tu palabra y que puedan salir de los engaños y puedan acudir al buen pastor que cuida de sus ovejas, y ese buen pastor es tu Hijo amado, el buen pastor. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de responsabilidad. En el nombre de tu Hijo, te doy las gracias por ello. Amén. Amén.